Y bueno, como bien te hacía la mención, ¿no? Que bueno, si realmente el conocimiento en este caso es gradual y va mejorando en este caso diferentes aspectos de la sociedad y sobre todo trae nuevos avances que son benéficos para todos, ¿cómo podemos explicar en este caso el bombardeo de Hiroshima, ¿no? Que realmente fue un caso donde la ciencia siempre se ocupaba por el bienestar o crear cierto tipo de actividades o crear cierto tipo de aparatos que fueran benéficos para todos. ¿Cómo es que realmente pudo ser todo lo contrario a partir de la bomba atómica, no? Y es como también entrar en cuestión este tipo de movimiento positivista que era encaminado a eh, establecer mejoras. Ahora bien, también ponte a pensar, ¿no? Hay diferentes tipos en este caso de personas que se les denomina asesinos seriales, es decir, que matan a gran cantidad de personas con una serie de cierto tipo de características, es decir, eh, cuando asesinan tienen este tipo de costumbre de hacer algo en contra de sus víctimas, es decir, que a lo mejor las escojan de una cierta edad, de ciertos rasgos característicos. Ahora bien, es un asesino serial. Y si realmente en este caso el positivista lógico a lo que se refiere es que ver dentro de la sociedad está sucediendo algo, que hay asesinos seriales y que realmente él puede establecer cuando una persona es un asesino serial a través de cierto tipo de características, a partir de cierto tipo de elementos. Si realmente se hubiera logrado eso, ¿no crees que realmente hubiéramos evitado cierto tipo de asesinatos y sobre todo evitar cierto tipo de catástrofes? Y es algo que no ha sucedido, ¿no? Y es algo que todavía entra dentro de este dilema. ¿El asesino se hace o nace, no? Y es algo que realmente en este caso aún no podemos explicar por las azarosidades que tienen cada una de las personas. A lo mejor una persona no se ve asesino serial y lo termina haciendo, ¿no? Otra que tiene ese tipo de rasgos, a lo mejor que son de asesinos seriales, termina siendo todo lo contrario, ¿no? A lo mejor tiene cierto tipo de problemáticas en casa, cierto tipo de problemáticas familiares que lo hacen actuar de esa manera, pero no por eso lo hace asesino serial. Y es un ejemplo de lo que podemos ver que a ver si cierto tipo de cuestiones no se pueden explicar. Y en este caso, por eso te hago esta pregunta, todo puede ser medido y cuantificable, todo se puede contar, todo se puede decir en este caso que tiene una cierta medida o que tiene cierto tipo de explicaciones, y es algo que te hacía mencionar a partir del amor, ¿no? Que cada una persona se enamora de diferente manera, cada una de las personas en este caso puede tener una explicación en torno a lo que es el amor, que a lo mejor puede estar equivocada, a lo mejor puede tener razón, pero esto quiere decir que realmente no todas las personas sigan la misma línea, no que todos realmente busquen lo mismo en cierto tipo de cuestiones del amor. O un ejemplo más simple, ¿no? Puede ser la felicidad. A lo mejor para mí la felicidad puede ser estar dentro de un lugar seguro, con una persona en este caso que me ama, y es todo. Y a lo mejor para otra persona la felicidad radicaría en estar solo, en alguna montaña, leyendo y sobre todo escribiendo, ¿no? Y es como podemos saber que realmente dentro de este tipo de sensaciones, emociones y pasiones que siente en este caso el hombre, es muy difícil en este caso, sobre todo, predecir qué es lo que puede ser o realmente cómo puede venir cierto tipo de aspectos, ¿no? Y eso nos termina pasando muchas veces. Leemos algo y realmente ya cuando estamos en la realidad suelen pasar cosas muy distintas. Y eso normalmente pasa mejor cuando estamos dando clases también. Eso es como experiencia para terminar a lo que quería llegar con lo diferente de las ciencias, en este caso naturales, y sobre todo a las ciencias sociales, que nosotros cuando estamos estudiando en este caso algo en torno a la docencia o cómo dar clase, vemos que tenemos que actuar de esta manera, que tenemos que seguir estos pasos y para que el alumno aprenda. Ahora bien, cuando estamos dentro de la realidad, vemos que, pues bueno, no todos aprenden al mismo ritmo, que a lo mejor en este caso la primera actividad que yo tenía no me salió bien y ahora tengo que constantemente estar innovando y sobre todo saber qué es lo que tengo que hacer. Y al parecer así también es la realidad, ¿no? O la sociedad. Partimos de algo y ahora cuando la queremos explicar sale todo lo contrario. Y es una también de las críticas a lo que quiere llegar que se le hacía al positivismo lógico y sobre todo al positivismo. No podemos predecir cierto tipo de acontecimientos y no podemos explicar bajo cierto tipo de criterios que todas las personas actúan y piensan de la misma manera. Y es una de las críticas que se les hacía y uno de los inconvenientes que tuvo y por ende, pues cayó. Y sobre todo hoy en día, pues es muy criticado esa postura si realmente se sigue. Y bueno, también podemos ver que no solo el positivismo lógico, en este caso, fue una manera de explicar la sociedad, sino que a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de pensadores, ya sea en este caso psicólogos, filósofos, historiadores, abogados, que han tenido que explicar en este caso la sociedad.
Y aquí en este caso tenemos su propuesta y el autor. Una de ellas podemos decir el método dialéctico de Karl Marx, que también lo veremos un poco más adelante. Tratar los hechos sociales como cosas, que es Emilio Durkheim. También tenemos racionalismo aplicado y la formación del espíritu científico, que es de Gaston Bachelard. El racionalismo crítico, que es de Karl Popper. Las ciencias del espíritu, que es de Wilhelm Dilthey. Ciencia, perdón, cultural y ciencia natural, que en este caso es de Rickert. La comprensión y tipos ideales de Max Weber. Las bases fenomenológicas de las ciencias sociales, que es de Alfred Schutz. Filosofía de la ciencia, en este caso, que es de Lucien Goldman. También tenemos el círculo hermenéutico, que es de Hansi George, también el lenguaje de la acción, que en este caso es de Peter Witch, las nuevas reglas del método sociológico, que es de Anton Giddens, y la interpretación de las culturas Clifford Geertz. Es decir, cada uno de estos tipos de métodos se enfoca a explicar la sociedad, y como bien te lo decía, cada uno tiene sus diferentes tipos de características, y unos se enfocan en unos elementos, o sobre todo para ellos cierto tipo de características que están dentro de la sociedad, pueden ser culminantes o pueden ser interesantes para comprenderla y sobre todo saber por qué se comporta como se comporta. Y a lo que me quería referir en este caso, porque lo puse ahí, para que veas que a lo largo de la historia, y en este caso sobre todo el cuestionamiento, y como me lo venías mencionado anteriormente, este tipo de orden en este caso, o el querer saber cómo establecerse de nuevo, o el querer saber en este caso si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera adecuada, da pie a que se propongan diferentes tipos de teorías en determinados tiempos, en los cuales responden cierto tipo de problemáticas, y sobre todo que realmente que la reflexión y la crítica es el pie que da a esas teorías para generarse y sobre todo interpretar de una distinta manera a lo que se entiende como sociedad en ese momento. Y bueno, más allá de en este caso de ver las características o lo positivista de las ciencias sociales, también uno de los fundamentos por los cuales empezó a surgir ese tipo de, o más bien, este sistema capitalista encabezado por los burgueses, también podemos ver que principalmente, si lo bien no recuerdas, apareció en Europa y se expandía por todo, más bien propiamente en Inglaterra y se expandió por toda Europa. También uno de los acontecimientos importantes para, en este caso, que surgiera el proletariado y sobre todo empezar a cuestionar ese tipo de nuevo orden que estaban estableciendo los burgueses, más allá de, en este caso, encaminada por el positivismo que quería explicar las sociedades de una manera racional, o más bien no racional, sino científica, y que realmente establecía cierto tipo de leyes, y estas leyes hacían mención a lo que ellos necesitaban, y esto daba pie a pensar que realmente entre los barrios, en este caso más necesitados o más pobres, instalar cierto tipo de fábricas en las cuales pueda dar, en este caso, un trabajo y someterlos a cierto tipo de criterios, a lo mejor que pueden ser buenos o que no pueden ser tan buenos, y sobre todo darles un trabajo. Y también en este caso, otra de las partes principales, bueno, era primero establecer cierto tipo de fábricas dentro de un lugar necesitado para que realmente las personas no estuvieran un de otra y en este caso, pues se introducían a la fábrica. Otro también de los acontecimientos importantes del por cual puede decirse que surgía este tipo de nuevo sistema capitalista. Podría ser que en este caso, pues como bien te lo había mencionado, por la velocidad de producción y la reducción de costos, ¿no? No era lo mismo, a lo mejor, tener una máquina que realmente trabajaba cierto tipo de horas, que realmente no se cansaba, que no tenías que en este caso darle salario, si bien un mantenimiento, pero a lo mejor costaba mucho mejor o te sería mucho más barato que pagarle cierto tipo de trabajadores, lo hacía de una manera mucho más rápida, a lo mejor en este caso lo puede ser mejor que un ser humano, y eso también en este caso dio pie a que se despojaran de las personas o ver a las personas como simples objetos y sobre todo que en este caso se expresara completamente a los artesanos, porque recuerdo, antes los trabajos eran completamente a mano, se les daba a cada uno sus características y esto requería de tiempo. Ahora bien, en este nuevo sistema capitalista, pues era propiamente hacerlo de una manera eficiente, mucho más rápida y sobre todo que en masa para producir la mayor cantidad de objetos y a su vez también producir un cierto tipo de cantidad económica. Sin embargo, este tipo de nuevo tipo de actividades hizo que realmente las condiciones de vida fueran bastante miserables y desiguales, ¿no? Porque pues no era lo mismo, en este caso,
miserables porque si realmente se les da un salario, pues realmente no cubriera todas las necesidades, ¿no? Que era muy poco. Y sobre todo los precios de los productos que ellos quieren adquirir, pues eran cantidades muy elevadas de las cuales pues, es como si no estuvieran ganando nada. También otra fue la desigualdad social, ¿no? Cómo hay que personas que ganen más y otras menos. O es decir, porque en este caso yo le tengo que vender constantemente mi tiempo, o más bien rentar mi tiempo, y realmente en este caso el burgués no lo paga y realmente lo que yo trabajo o más bien de lo que me paga, realmente vale lo que yo invierto en mis horas de vida. Y es cuando realmente empezaron a introducir este tipo de cuestionamientos en torno al andar burgués y en torno a su andar de empresas. Uno también de los casos que también resonó fue el de los luditas, que en este caso fue en 1815, en el cual se manifestaron, se levantaron en armas, sobre todo quemando cierto tipo de fábricas, graneros y almires, haciendo la mención de que, bueno, querían ser escuchados y sobre todo que no los trataran como máquinas y que también tenía que exigir derechos laborales por los cuales cuidar, en este caso, su salud. Y ese tipo de movimiento se dio, se ve como aquel movimientos socialistas que aparecieron en este caso alrededor de 1830 y fueron en este caso encaminados por Karl Marx y Friedrich Engels y se diferenciaban, como bien decía, del socialismo utópico. Es decir, el socialismo utópico decía, bueno, está el capitalismo, perdón, y están esta serie de cuestiones que realmente están mal, pero no sabemos cómo resolverlos en comparación en este de Karl Marx y Friedrich, en este caso Engels, que se les llamaba el socialismo científico, porque en este caso criticaban a la postura, en este caso capitalista, pero también hacían la mención de cómo erradicar o cómo lo teníamos que erradicar para que realmente no sucedieran este tipo de cuestiones. Es decir, realmente ese tipo de no levantar armas, más bien de protestas que hacían en torno a este nuevo sistema capitalista, dio pie sobre todo a que se justificaran esta teoría, como bien dice, de socialismo científico encaminada por Karl Marx y Friedrich Engels, a explicar en este caso las bases de la sociedad, es decir, por qué las personas se comportan de esta manera o cómo podemos realmente llegar a algo muy diferente de lo que nos imponen los burgueses, ¿no? De que realmente hacer un trabajo, hacer esto, pero con un maltrato, con una mala paga, se puede hacer de una manera distinta y es cuando realmente veremos lo de Karl Marx y Engels lo explican de una manera, en este caso, en torno a cómo entender la sociedad. Y bueno, esa teoría también requería lo que es el marxismo, decir, a lo que refiere es que, bueno, lo hizo Karl Marx y propone cierto tipo de características en torno a explicar la sociedad y esta cómo realmente tiene que partir, ¿no? Y sobre todo también dice sobre cierto tipo de postulados en los cuales ahonda reflexiones y análisis de la sociedad burguesa e industrial. Es decir, ahora está la burguesa, está imponiendo este orden, pero ¿cómo tiene que actuar? ¿Qué sí tiene que hacer? Es algo de lo que ya habíamos visto y algo de lo que ya hemos cuestionado, ¿no? Y propiamente este tipo de teorías, este nuevo tipo de cambios, este tipo de protestas, pues da pie a que Engels y Marx reflexionen propiamente en el manifiesto comunista a cierto tipo de cuestiones. Y a lo que querían llegar, y eso lo voy a explicar más a grandes rasgos, era recuperar el concepto de socialismo. Es decir, tanto Karl Marx y Engels recuperan ese concepto y a lo que se refiere es decir, que las sociedades tengan cierto tipo de características. ¿Cuáles? Y nos dice la siguiente un sistema, primeramente buscaba un sistema económico y político, es decir, la manera en cómo producen para obtener ganancias y también y la manera de cómo se gobiernan tiene que reunir estas características. La propiedad colectiva de de los medios de producción, es decir, un burgués no va a controlar realmente una empresa, sino que realmente esa empresa y esas ganancias que se obtengan de esa empresa y sobre todo los dueños vamos a ser todas las personas en este caso, en el contexto, en la ciudad en la cual en este caso se esté trabajando esta empresa. Otro también son los aspectos de las redes sociales, es decir, no va a haber personas ni ricas ni pobres, ni unas que ganen más ni otras que ganen menos, como será en este caso el burgués que tiene este tipo de máquina, este tipo de una empresa y necesita de alguien para trabajar, pero le va a pagar la menor cantidad porque realmente lo que le interesa al burgués es adquirir cierto tipo de ganancias. Y realmente para ese sistema socialista, dice Karl Marx y Engels, que eso no va a suceder, sino que todas las personas pueden estar en las mismas oportunidades y que pueden ganar lo mismo. Y sobre todo, bien dice una discusión más justa de las riquezas, ¿no? Realmente al que necesite, bueno, ahí va. Al que no necesite tanto, bueno, no necesariamente en este caso necesita, sino que realmente
se le tiene que dar el dinero a las personas que realmente lo requieran y sobre todo eso va a ser un equilibrio, ¿no? No va a haber ni personas ni ricas, ni unas más ni unas menos, sino que todos vamos a tener la misma cantidad para gastar o las mismas oportunidades para crecer. Y a su vez, perdón, lo que dio pie a Karl Marx y Engels a proponer que, como tal, se le llama socialismo científico, porque en este caso lo que busca, como bien dice esa frase, demostrar que el mejor sistema económico es aquel en que no se explota al hombre. Es decir, lo que quería saber es, bueno, está en ese nuevo sistema que en este caso es encaminado por los burgueses, se está haciendo de una mala manera y lo que quiero demostrar es que realmente un sistema o la manera de cómo actuar dentro de esa sociedad y sobre todo de generar cierto tipo de bienes, no explotando a otros hombres, sino también tomándolos en cuenta, tomando en cuenta sus necesidades, sus intereses, para saber qué es lo que podemos hacer para que todos y no solo algunas partes de las sociedades se involucren en este nuevo tipo de república o en este tipo de nuevo orden, organización que se va a hacer dentro de un determinado estado y que realmente todos tengan las mismas oportunidades de sobresalir y sobre todo, en este caso, de comportarse. Es decir, no va a haber ricos ni pobres, ni personas que valgan más y unos que valgan menos, sino que todos por igual van a tener las mismas oportunidades, las mismas ganancias tanto económicas para realmente realizar su vida a plenitud. Y bueno, eso sí todo de mi parte. En torno a cómo realmente la revolución, en este caso, más bien el positivismo lógico, influye en el campo de las ciencias sociales y cómo realmente vemos que tienen cierto tipo de deficiencias. Ahora bien, ese tipo de deficiencias también son introducidas por las ciencias sociales, como bien te lo hacía mención, ese tipo de cuestionamientos es un nuevo tipo de orden, y también lo que alcanzamos a ver en torno a, a esto que estamos viendo sobre el marxismo y sobre todo este tipo de cuestionamientos que llega a dar pie y sobre todo a cuestionar este nuevo orden capitalista, las características que realmente tiene este socialismo para dar pie a este tipo de cuestionamiento, ¿no? Si bien realmente en la Edad Media se cuestionó este tipo de serie, cómo actúan las sociedades y quién realmente decida qué se podía decir que no, ahora los burgueses están en ese papel y realmente es cuando entra ese nuevo tipo de teorías para explicarlo y sobre todo decirnos que eso no va, o que lo tenemos que cambiar para una mejora de vida. Y bueno, eso es todo de mí. Espero que realmente te haya gustado el video y sobre todo hayas comprendido los temas. Yo me despido. Hasta luego.